Hola amigos de YouTube, en este video les voy a hablar sobre 9 futbolistas que fueron fichados por un club del fútbol argentino y no debutaron en un partido oficial. Número 1. Franco Carboni. Surgió de las inferiores de Lanús, se fue al Inter de Milán y llegó a River en julio de 2024, cedido desde el Inter de Milán por 18 meses. Un mes después de su presentación, y sin siquiera haber sumado minutos oficiales. Solo jugó un amistoso contra Millonarios de Colombia. Carboni rescindió su contrato. Franco había llegado con Martín de Michelis como técnico del club y pronto fue despedido y llegó Marcelo Gallardo, que no lo iba a tomar en cuenta. Volvió al Inter y otra vez fue cedido a Venecia, donde jugó 223 minutos en 8 partidos. Volvió al Inter y se fue cedido al Empoli y jugó 998 minutos en 19 partidos. Actualmente está cedido en el Parma, donde jugó 4 minutos en 2 partidos. Número 2. Fabrizio Formiliano. Defensor uruguayo que llegó a San Lorenzo desde el Necaxa de México en condición de libre por 18 meses en septiembre de 2023. No jugó ningún partido con San Lorenzo y en enero de 2024 le rescindieron el contrato. Jugó en Montevideo Wanderers 6 meses. En agosto de 2024 llegó a la U de Chile. En julio de 2025 llegó a Unión Española de Chile. En ningún club superó los 20 partidos. Y actualmente volvió a Montevideo Wanderers. En septiembre de 2024 inhibió a San Lorenzo porque no le pagaron la rescisión de su contrato por $150.000 y San Lorenzo tuvo que pagarle. Número 3. Carlos Lampe. El arquero por aquel entonces de la selección boliviana en octubre del año 2018 llegó a Boca, en donde firmó un contrato por 3 meses cedido desde el Huachipato de Chile, debido a la lesión que había sufrido Esteban Andrada, y exclusivamente podía competir en la Copa Libertadores. Finalmente, el titular en el equipo que dirigía en ese entonces Guillermo Barros Schelotto fue Agustín Rossi, y Lampe no debutar con la camiseta de Boca. En diciembre de 2018 volvió a Huachipato y se fue cedido al San José de Oruro, donde jugó 6 partidos de Libertadores. En enero de 2020 se fue libre al Always Ready de Bolivia, donde jugó 49 partidos. En julio de 2021 llegó a Vélez Libre, donde jugó 3 partidos. Llegó a Atlético Tucumán en junio de 2022 en condición de libre, donde hizo una histórica campaña con el club Tucumán y terminó quinto a 6 puntos de Boca, donde jugó 25 partidos y llegó a 727 minutos sin recibir goles. En 2023 se fue libre al Bolívar y actualmente sigue ahí. Número 4. Tommy Mimboe. Era un central africano camerunés. Llegó en el año 1996 a San Lorenzo desde el Cerro Porteño de Paraguay y no jugó ningún partido oficialmente. Solo jugó un partido amistoso en Mendoza por la Copa Oro vs River, en donde el Ciclón perdió 2-1. Luego se fue al Gentler Birligi turco. De ahí se fue al CIASI de China. Después pasó por el The Strongers de Bolivia. Y por último por el Sportivo Luqueño de Paraguay, se retiró en 2004. Número 5. Javier Cohen Meireles. El paraguayo llegó a River para el segundo semestre de 2009. El marcador central venía del Belenense de Portugal. Estuvo a prueba en River pero no llegó a debutar en primera. Ya en 2010 pasó por Sportivo Luqueño y ese mismo año regresó a Portugal al Paco Ferreira. En 2013 se fue al Vitória Setúbal y luego su carrera siguió en Serbia en el Borac Čačak.
Su último club fue el Atlético CP de Portugal en 2015 y se retiró en 2016. Número 6. Leandro Córulo. En julio de 2013, con 24 años, Córulo se convirtió en refuerzo de Gimnasia para el torneo inicial 2013. El equipo, dirigido por Pedro Troglio, acababa de ascender de la Primera Nacional tras 2 temporadas en la Segunda División y se preparaba para volver a la élite del fútbol argentino. Córulo llegaba como jugador libre de los Andes, donde debutó profesionalmente en 2010. Estuvo a prueba durante una semana, superó la revisión médica y firmó contrato por 1 año. A pesar de haber sido incorporado y estar en el plantel durante la temporada 2013-2014, Córulo no disputó ningún partido oficial con la Primera División de Gimnasia. Luego pasó por All Boys en 2014. Se fue a Olimpo en 2016. Estudiantes de San Luis el mismo año. Deportivo Maipú en 2020. General Caballero de Paraguay. Y desde 2022 que está en el Real Tomoyapo de Bolivia. Jugó 9 partidos de Copa Sudamericana, 7 con el equipo paraguayo y 2 con el equipo boliviano. Metió un gol en fase de grupos de la Copa de Sudamericana contra Deportivo La Guaira de Venezuela. Número 7. Gustavo Cortés. En septiembre de 2021 el lateral ecuatoriano llegó a la academia desde la Católica de su país en condición de préstamo hasta diciembre de 2022 con opción de compra. No llegó a debutar en la academia y tras casi 9 meses rescindió su contrato. Volvió a Católica de Ecuador donde jugó hasta 2023. Cuando se fue a Independiente del Valle donde ganó la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana vs el Flamengo. En 2024 se fue cedido a Emelec y en diciembre de ese mismo año volvió a Independiente del Valle donde en 2025 ganó la Liga de Ecuador y donde sigue jugando. Número 8. Joel Carli. En agosto de 2009 llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata en calidad de préstamo desde Aldosivi para la temporada 2009-2010 en la Primera División Argentina. Joel Carli no disputó ni un solo partido oficial con Gimnasia. Regresó al Aldosivi en 2010. En 2011 pasó a Quilmes, club donde sí se afianzó en primera, donde jugó 84 partidos y marcó un gol y ayudó en el ascenso su gran salto. Llegó en 2016 cuando emigró a Botafogo de Brasil. Allí se convirtió en un icono del club. Jugó más de 180 partidos, fue capitán durante varios años, ganó títulos como el Campeonato Carioca. Tras su retiro, se quedó vinculado al club como director deportivo. Número 9. Jairo O'Neil. Este es el último caso del video. Y el más peculiar ya que pasó por 2 clubes argentinos sin jugar ni un solo minuto en un partido oficial. El lateral uruguayo llegó en condición de libre a Unión de Santa Fe desde Fénix de Uruguay en agosto de 2023 y firmó contrato hasta finales de 2025. No fue tenido en cuenta por el técnico Kili González. Solo jugó unos minutos en la Copa Santa Fe, torneo provincial en el que metió un penal para la victoria de Unión contra Ben-Hur 4-2 por penales. En diciembre de 2023, Unión decidió rescindir su contrato y no continuó en Unión. Tras no jugar en Unión llegó a Argentino Juniors en enero de 2024 en condición de libre con un contrato de productividad hasta diciembre de 2025. No jugó ni un solo minuto en un partido oficial y en julio de 2024 se fue libre a Sudamérica de Uruguay donde pudo jugar 6 partidos y en 2025 se fue a Boston River de Uruguay donde sigue hoy en día y jugó 25 partidos.